Hola, buenos días. Hoy me has tocado, bueno, el punto débil, ¿eh? Que creo que vienes con un postre. Sí, hoy vamos a hacer un postre que ya toca, llevamos tiempo sin hacer postres. Además, si no recuerdo mal, hoy es nuestra receta número 20 aquí en la pues radio. Felicidades. Y digo, y para celebrarlo vamos a hacer algo dulce, ¿no? Un postre. Oye, 20 semanas ya con nosotros, ¿cómo pasan 20 los semanas, días, eh? Bueno. Sí, eso es bueno. Hay programas que no duran tanto en la tele. Y además, vamos, ni lo dudes. Oye, la gente tiene ya preparado todo para tomar buena nota de tu receta. ¿Qué nos haces hoy? Mira, hoy vamos a hacer unas magdalenas ibicencas. Ahora que están tan de moda los cupcakes, los muffins, ¿no? Y las magdalenas, pues digo, bueno, vamos a hacer algo y reivindicando lo nuestro, ¿no? Y entonces vamos a hacer nuestras magdalenas ibicencas. Y bien buenas que están. Sí, bueno, son unas magdalenas muy ricas, muy sabrosas. Y aunque reciben el nombre de magdalenas, realmente no lo son, porque es una especie de pastelito, ¿no? Individual, que la base es de hojaldre y está recubierto con una especie de mazapán de almendras. Son muy originales y muy sabrosas, ¿no? Muy buenas. Sí, y tienen una forma muy típica, ¿no? De forma alargada, ovalada, que todos hemos visto y conocemos. ¿Cuál puede ser su origen? Porque es verdad que es una cosa, yo solo lo he visto por aquí. Sí, mira, yo he estado un poco viendo el tema y yo creo que es una receta que probablemente ha surgido más que en las casas particulares, en las pastelerías y en los hornos. Por dos motivos, ¿no? Porque el hojaldre tiene una cierta dificultad y en las casas no se hacía tanto. Y además el ingrediente básico del hojaldre, que es la mantequilla, en la cocina ibicenca no se utilizaba. Por tanto, yo creo que es un postre que ha aparecido en las pastelerías de Ibiza, o sea, quizá un poco como el tortell y esto, ¿no? Y ha seguido un camino contrario, digamos, a otras recetas como las oralletas, el flaó, los buñuelos, que han ido de las casas a las pastelerías. Pues mira, ahora que lo dices, no estoy segura, pero creo recordar que vi una entrevista en televisión a los responsables de Can Badell. Yo no sé si era esto que lo habían inventado ellos, lo empezaron a hacer ellos, creo, ¿eh? Es bastante probable, ya te digo, yo creo que se empezó en las pastelerías y bueno, ahí se sigue durante mucho tiempo y tal, y al final pues forma parte un poco de los postres típicos, y que hay gente que viene de fuera, sobre todo me han dicho mucha gente del Inserso que viene y le dicen que son muy típicas y siempre se las llevan. Claro, bueno, están riquísimas. Cuéntanos. Pues mira, como te digo, consiste primero de una base de hojaldre y luego un recubrimiento, ¿no? con almendras y esto, ¿no? Pero entonces nosotros hoy lo que vamos a hacer es empezar explicando un poco cómo se hace el hojaldre, que ya sé que se puede comprar fácilmente hoy en día ya hecho, porque es un proceso laborioso y bueno, industrialmente ya está en todos los supermercados, lo podemos comprar. Pero bueno, no quiero perder la ocasión de explicar un poquito cómo se hace el hojaldre, ¿no? Y os recomendaría que el que tenga tiempo y ganas que lo haga, que siempre el olor a hojaldre recién hecho es muy diferente que el hojaldre que compramos. Tiene fama de difícil. Sí, es difícil. Más que difícil, yo diría que es laborioso. Se necesita tiempo y paciencia, ¿no? La masa de hojaldre, que como sabemos todos tiene diferentes capas, tiene diferentes pliegues, depende de cuanto más vueltas le damos, más pliegues tiene, más capas luego nos tendrá el hojaldre. Y el aire que se forma entre las diferentes capas, hay que tener en cuenta una cosa, que el hojaldre no lleva levadura. Entonces el aire que se forma entre las diferentes capas proviene de la mantequilla, de la gran cantidad de mantequilla que lleva, que queda atrapada entre los diferentes pliegues que hacemos. Y claro, cuando la horneamos, la masa, la mantequilla, al hervir quiere salir, ¿no? Quieren salir el vapor que forma. Y entonces la mantequilla con el vapor que forma hace que se formen las diferentes capas entre el aire que se forma entre ellas. No tenía ni idea. Pues sí, es curioso porque lo vemos y pensamos, uy, esto debe llevar de levadura, pues ya te digo, no lleva nada de levadura, curiosamente. Es la propia mantequilla que hace que al querer escapar, digamos, de entre las capas de hojaldre, pues se forme el aire. Muy bien. Pues mira, te voy a explicar un poquito los ingredientes que lleva el hojaldre. Vamos a hacer un poquito más que nos sobre, porque el hojaldre, como sabemos, siempre es una cosa que la podemos congelar y guardar y de esto, y nos sirve para muchas cosas. Podemos hacer tartas de fruta, como te decía, tortells, pastelitos de carne, bolobens, incluso platos salados como un solomillo Wellington. O sea, podemos hacer muchas cosas, o sea que nos puede servir para bastantes preparaciones. Pues mira, para el hojaldre primero que necesitamos son 600 gramos de harina, 500 gramos de mantequilla, 10 gramos de sal, agua fría, aproximadamente unos 350 mililitros, mejor si es agua mineral que sea agua buena,
Y bueno, no, ya ves que necesita pocos ingredientes, simplemente un poco de paciencia y trabajo. Muy bien. Y empezamos, bueno, en una mesa, lo ideal es que sea una mesa de inox o granito para que no se nos pegue la harina en la mesa y esto. Pues mezclamos la harina con la sal y hacemos una especie de montaña, ¿no? En el centro abrimos un cráter como si fuera un volcán. Sí. Y lo que hacemos es ir incorporando poco a poco el agua en el centro del cráter. Y con los dedos pues vamos haciendo la mezcla, ¿no? Vamos haciendo movimientos circulares y introduciendo la harina de los laterales del cráter hacia el centro. Vamos amasando bien hasta tener una masa que más o menos nos quede uniforme, que tenga cierta consistencia, que a la vez sea elástica. Cuando veamos que no se nos pega en los dedos, ni en las manos, ni en la mesa, y que la podamos extender con un rodillo. Y bueno, lo que hacemos es, con la masa que tenemos hecha, formamos una bola. A la bola le vamos a dar una cierta forma como de cono en la parte superior y vamos a dejarla reposar unos 15 minutos a la masa. Y así pues la harina ya va formando el gluten y todo esto. Lo que hacemos luego en la parte superior de la bola, hacemos 2 cortes en forma de cruz que no lleguen hasta abajo de todo, aproximadamente dejamos una cuarta parte de la altura por cortar. Y lo que hacemos es abrir la bola por los cortes, como si fueran los pétalos de una flor. Tenemos la bola dividida en 4 partes, ¿no? Por la cruz, y pues tiramos de cada cuarto hacia los lados como si fuera una flor, ¿no? Nos lo podemos imaginar. Exacto, ojalá tuviéramos aquí una cámara y la gente lo viera, pero bueno, ya sabemos las limitaciones que tenemos, pero intentaremos explicarlo lo mejor que podamos. Espolvoreamos harina sobre la mesa y con la ayuda de un rodillo lo que hacemos es vamos extendiendo los 4 brazos de la cruz, formando un rectángulo. Y estos 4 rectángulos que salen del centro van a estar unidos por un cuadrado, ¿no? En medio. Lo que hacemos es luego cogemos la mantequilla, una barra de mantequilla, la ponemos entre 2 hojas de papel y la vamos moldeando ligeramente con las manos, con el papel para que no se nos pegue y no hacer demasiado desastre, ¿no? Ahí en la cocina. Y para reblandecerla, lo que hacemos es reblandecerla hasta que más o menos veamos que tiene una consistencia y una textura similar a la que tiene la masa de la harina que hemos formado. Le damos un poco forma cuadrada también con un rodillo. Y lo que hacemos es colocar, cuando la tenemos ya preparada, la mantequilla en el centro de la cruz esta que hemos hecho, que tiene 4 brazos y en el centro tenemos un cuadrado. Sí. Pues el cuadrado es para que en el centro acoplemos, digamos, la mantequilla, que ya más o menos ves que es la misma proporción de mantequilla que de harina. Entonces, con los brazos que hemos formado alrededor del cuadrado, vamos cubriéndola, primero un lado, luego otro, la tapamos y dejamos la mantequilla como si fuera un bocadillo en el interior de la masa. Espolvoreamos un poco de harina sobre la mesa y la masa. Esto siempre vamos yendo a espolvorear para que no se nos pegue si nos hace falta. Y con el rodillo lo que hacemos es empezar a extender el cuadrado el bocadillo que hemos hecho con la mantequilla en el interior, formando un rectángulo de más o menos 1 centímetro de grosor. No tenía ni idea que se hacía así, la verdad. Sí, todavía queda proceso. Hay que ir con mucho cuidado de que la mantequilla no se nos salga, ¿no? Pero bueno, siempre se nos va a salir un poquito, no pasa nada. Volvemos a cubrirlo con un poquito de harina y seguimos. Y bueno, una vez tenemos el rectángulo ya formado, lo que vamos a hacer es hacer las diferentes vueltas que se llaman o pliegues de la masa para que se formen las capas de hojaldre. A más pliegues, más capas va a tener de hojaldre. Básicamente hay 2 tipos de pliegues. Los pliegues sencillos, que se dobla sobre sí misma la masa hasta la mitad del rectángulo y el resto se pliega sobre ese pliegue y más o menos el dibujo que tendríamos sería una G mayúscula con la masa. Sí. Y luego tenemos otros pliegues, son los dobles. Se dobla sobre sí misma hasta 1/4 del rectángulo. Hacemos lo mismo con el otro lado y se vuelve a doblar como si fuera un libro. Para hacer una masa de hojaldre lo mínimo que hay que hacer son 3 pliegues simples y después 2 dobles. Y ya os digo, si queremos hacer más, pues más capas luego va a tener nuestro hojaldre y más bueno va a ser. Pero eso es el mínimo que tenemos que hacer. Entonces vamos a empezar haciendo la primera vuelta, ¿no? Sencilla. Antes de hacer los pliegues hay que quitar la harina que hemos espolvoreado, que sobra sobre la masa, porque si tuviera harina suelta, luego las capas no se pegarían entre sí. Hacemos el primer pliegue sencillo, como os he dicho, en una forma de G. Y después de este primer pliegue lo que hacemos es guardar la masa en la nevera entre 30 y 40 minutos, para que la mantequilla vuelva a tomar cuerpo. Vale. Porque si no estaría ya muy blanda. Pasado ese tiempo,
Lo que hacemos, volvemos a espolvorear la harina en la mesa otra vez. Con el rodillo lo volvemos a extender hasta tener otra vez un rectángulo de 1 centímetro de grosor. Y de nuevo volvemos a hacer otro pliegue sencillo de estos, una vuelta simple. Y lo devolvemos a la nevera 30 minutos más. Entre cada vuelta y vuelta hay que ponerlo en la nevera para que la mantequilla se nos coja cuerpo. Volveríamos a hacer el mismo proceso por tercera vez para otro pliegue sencillo y otra vez a la nevera. Y luego ya vendrían los pliegues dobles, como hemos dicho, que serían hacer como si fuera un libro. Haremos un cuarto y un quinto, ¿no? Siempre llevándolo a la nevera, que entre un proceso y otro. Y luego ya después, para terminar, después del quinto pliegue, que lo tendremos en la nevera 30-40 minutos, pues ya podemos tender la masa y dejarla del grosor que deseamos. Entonces será cuando ya tendremos la masa de hojaldre, como te digo, que la mantequilla está atrapada entre las diferentes capas y es lo que nos va a formar luego el hojaldre. Muy bien. Ya ves que es un proceso más que costoso, o sea, el material es muy económico, pero es laborioso y se necesita tiempo y paciencia, ¿no? Bueno, nos llevará un ratito. Pero bueno, si alguien quiere probar a hacerlo, pues yo se lo recomiendo, porque siempre da gusto hacer una receta que la haces toda tú desde el principio y además te digo que el olor que es diferente a un olor del que compramos, ¿no? Y te va a subir de diferente manera y mucho mejor. Bueno, pues ya tenemos el hojaldre listo. Exacto. ¿Cómo seguimos? Pues mira, ya tenemos lo que es la base de la magdalena, ¿no? Vamos con el resto de ingredientes para la magdalena, que vamos a hacer para unas 12 raciones, más o menos, para unas 12 unidades. Pues tendríamos la masa de hojaldre que hemos preparado antes, unos 200 gramos de almendra tostada, unos 175 gramos de azúcar, un limón, 2 huevos, canela en polvo, manteca de cerdo y azúcar glasé. Pues mira, lo primero que vamos a hacer es preparar las almendras, que bueno, lo normal también es comprarlas tostadas, aunque ya que estamos en una isla donde los almendros son el cultivo quizá más extendido que hay, ¿no? Aparte de otros como algarrobos y esto, pero pues yo diría, si tenemos almendras caseras, hagamos lo tradicional, ¿no? Y aprovechémoslas, habría que cascarlas, bueno, todos sabemos, ¿no? Cascarlas, separar los granos de las cáscaras, luego para pelarlas, supongo que sabemos como un agua hirviendo, ¿no? Se dejan un ratito y es muy fácil pelarlas. Y luego pues tostarlas en el horno a 180 grados durante unos 15 minutos más o menos, teniendo cuidado que no se nos quemen, para que no, si queda alguna quemada luego dan sabor amargo. Y hay que ir removiéndolas, ¿no? Y bueno, cuando tengan el color deseado pues ya las tendríamos horneadas. Si no, las podemos comprar ya tostadas. Tostadas a veces las que encontramos son fritas, aunque creamos que son tostadas. Y como hemos dicho otras veces, sobre todo si las compramos ya tostadas, cuidado que no tengan sal. Claro, luego... eso iba a decir, que es muy importante que no tengan sal. Por eso, si tenemos almendras naturales las podemos hacer nosotros, pues mira, más buenas, ¿no? Más buenas van a salirnos. Pues bueno, cuando tenemos ya lo que son las almendras, podemos pasar a continuar preparando el resto de ingredientes. Lo que hacemos, bueno, con la almendra es picarla bien picadita. La podemos triturar, en este caso, con la ayuda del mortero y una maceta mismo, dejándola bien fina. O si no, con una picadora mecánica o eléctrica, ¿no? También podemos hacerlo. Y cuando ya tenemos lo que es las almendras picadas, ya te digo, bien finitas, vamos a preparar el resto de ingredientes. Cascamos los 2 huevos, los batimos bien, rallamos el limón, ¿no? Guardamos la ralladura y lo que hacemos es mezclar los ingredientes de una forma muy sencilla, ¿no? Para formar la masa. Mezclamos la almendra picada con un poquito con una salpicadura de canela, al gusto, si os gusta con más sabor o menos, no mucha porque si no luego queda como muy negro, le da mucho color. El azúcar, la ralladura del limón, y cuando lo tenemos todo bien mezclado es cuando incorporamos el huevo que hemos batido para formar la masa. Lo mezclamos bien, lo mezclamos todo bien hasta tener una masa homogénea y que más o menos que no sea muy blanda, ¿no? Porque va a ir encima y si no luego se nos va a esparcir. Estiramos el hojaldre que teníamos antes, ¿no? Y lo dejamos más o menos de un grosor aproximado de 1 centímetro a la placa. Si fuera demasiado fina la podemos doblar sobre sí misma. Y dejarla del grosor que queramos, ¿no? Porque a veces compramos y son finas, pues las podemos doblar y volverlas a pasar con el rodillo, que ya os digo, más capas va a tener, no hay problema. Y lo que hacemos es cortar la masa de hojaldre con la forma del molde, que ya os he dicho antes que era ovalado. Sí. Y nos podemos ayudar del propio molde boca abajo para coger la forma con un cuchillo que corte bien. Es importante que el cuchillo corte bien porque si no lo que hacemos es, si apretamos y no cortamos, las diferentes capas de hojaldre lo que hacen es pegarse entre ellas y luego nos va a subir bien. Y le cortamos la forma, ¿no? De la base que teníamos.
Untamos con manteca de cerdo que previamente derretimos para que en un microondas mismo, para que sea más fácil, ¿no? Y un pincel de estos de cocina. Los moldes de las magdalenas para que no se nos peguen. Si no tuviéramos manteca de cerdo podríamos utilizar en este caso aceite de oliva. Y luego ya ponemos en la base de los moldes el hojaldre. Y encima del hojaldre vamos a añadir pues la masa que hemos preparado con las almendras. Más o menos vamos a poner 1 centímetro, 1,5 centímetros de grosor de la masa esta de las almendras. Vamos a tener el horno precalentado a 180 grados. Y bueno, introducimos las magdalenas en el horno. Para que sea más fácil, que como son individuales de una a una, podemos colocar los moldes en una placa ya de horno. Introducimos dentro y vamos a hornear entre 15 y 20 minutos. Hay que ir vigilándolas porque depende un poco del grosor que tengan las magdalenas, van a estar 15-20, os digo, que no se quemen, y hasta que tengan un color dorado, ¿no? El característico color este que tienen. Hay que ir con cuidado a no abrir demasiado el horno, si podemos mirarlo sin abrirlo mejor, porque si baja la temperatura el hojaldre a veces luego no sube bien, o sea, y nos interesa que la temperatura esté constante por el tema del hojaldre. Y bueno, cuando las tengamos listas, pues las sacamos del horno, vamos a esperar que enfríen para desmoldar y las vamos a terminar espolvoreándoles a azúcar glacé. Y bueno, y así ya tenemos las magdalenas listas para disfrutar en cualquier momento. Un buen momento, por ejemplo, después de comer, un buen café. Buenísimas. Y una copeta de vidols. También vino dulce y unas hierbas, todo eso es muy bueno para este postre. Ay, qué rico. Pues nada, muchísimas gracias. Oye, tiene su aquel, pero bueno, seguro que después vale la pena porque nos quedan buenísimas. Sí, pero como ya te digo, porque hemos hecho el proceso del hojaldre nosotros, claro. Pero si compramos el hojaldre y las almendras ya tostadas, pues no es tanto trabajo y vamos a tener un postre que vamos a disfrutar, que mucha gente en su casa no prepara. Y que, ya te digo, teniendo el hoja de las almendras es más fácil de lo que parece. Y yo animaría a la gente que probara de hacerlo, ya que es típico, pues vamos a hacernos, vamos a ponernos en la masa. Podemos recuperar la receta en la página del Facebook de Camí del Rey, allí está todo bien explicadito. Allí van a tener la receta como todas las otras y la van a poder ver. Perfecto, gracias. Venga, muchas gracias.